Hola a todos, en este video les mostraré cómo pueden ustedes insertar tablas dentro de las presentaciones de PowerPoint, cómo van a poder también escribir dentro de estas tablas y poder mejorar el diseño de cada una de ellas. Para insertar una tabla en nuestras diapositivas nos tenemos que ir al menú insertar y aquí está la opción tabla. En esta opción lo único que necesitamos es elegir, dando clic, elegir de qué tamaño necesitamos nuestra tabla, de cuántas filas y cuántas columnas queremos que sea nuestra tabla, seleccionando solamente con pasar el mouse podemos nosotros definir nuestra tabla. De esta manera, al dar clic se inserta la tabla y automáticamente, como tenemos la tabla seleccionada, nos aparecen las herramientas y menús que nos van a permitir darle un diseño a nuestra tabla. Si nosotros por alguna razón seleccionamos nuestra tabla, desaparecen los menús. Entonces cada vez que nosotros demos clic dentro de la tabla, el menú se activará nuevamente para que podamos trabajar con las tablas. Para poder dar un diseño a nuestras tablas, nosotros tenemos las opciones en el menú diseño. Tenemos diferentes estilos de tabla. Nosotros podríamos elegir algún estilo o color en particular para nuestras celdas, simplemente seleccionando la celda o estando dentro de la celda que queremos cambiar. Si nosotros estamos dentro de esta celda, al momento que elijamos un color, se cambiará el color de esa celda. Pero si nosotros seleccionamos dando clic cuando nuestro cursor aparezca como una flecha, damos clic y sin soltar arrastramos para las celdas que estén contiguas, nosotros cambiaríamos el diseño o los colores de todas esas celdas que tenemos seleccionadas. ¿Okay? Entonces de esta manera nosotros podemos ir cambiando el diseño, aunque existen ya diseños predefinidos. Existen diferentes diseños y lo único que necesitamos elegir es cuál queremos utilizar y dar clic al diseño que queremos utilizar para que este diseño sea insertado en nuestra tabla que tenemos seleccionada. Nosotros podemos configurar de diferentes maneras nuestra tabla, ¿sí? Dándoles algún diseño, algún color, estilo de bordes, ¿sí? Dependiendo de los bordes que nosotros queramos que se vean en nuestra tabla, podemos ir definiendo qué tipo de bordes queremos que se vean en la tabla. ¿Okay? Entonces aquí nosotros podríamos ir jugando con estas partes. Bien, entonces nosotros podemos elegir diferentes formatos y estilos. También tenemos las opciones para configurar el diseño que va a tener internamente nuestra tabla, ¿sí? Cómo se verá el texto que vamos a colocar dentro de la tabla o cómo se manejará la tabla con las columnas y las filas que corresponden a ella. En la opción disposición, en el menú disposición, podemos tener diferentes opciones para poder manipular el contenido de nuestras tablas. Por ejemplo, nosotros podríamos en esta opción eliminar la columna en la que estamos posicionados, la fila en la que estamos posicionados o eliminar la tabla completa que tenemos seleccionada. Entonces nosotros podríamos eliminar una columna y eliminamos la columna en la que estamos colocados. Podríamos eliminar una fila en la que estamos colocados y podríamos eliminar esa fila en particular, o en su caso eliminar la tabla completa si no necesitamos ya esa tabla para nuestra actividad. Ahora, también en la disposición, en la opción disposición, podemos insertar filas en la parte superior de la fila donde estamos colocados. Si estamos en esta fila, se insertaría en la parte de arriba. Si estamos en la segunda fila, se insertaría entre la fila 1 y la fila 2. Entonces nosotros tenemos que colocar el cursor o colocarnos en la fila, en este caso, posterior a la que necesitamos se inserte una nueva. Si utilizamos esta herramienta para insertar una fila arriba o para insertar una fila abajo, podemos insertar debajo para que se inserte una fila. Podemos también insertar columnas a la izquierda, ¿sí? O insertar columnas a la derecha,
¿sí? De esta manera nosotros podemos ir haciendo más grande nuestra tabla. Podríamos también dividir una celda en caso de que la celda que nosotros queramos, esta celda, lleve una división. Podemos utilizar la opción dividir. Y aquí nos pregunta en cuántas columnas y cuántas filas queremos dividir. En este caso vamos a dividir en 2 columnas por una fila. Damos en aceptar y aquí está, se hacen 2 columnas. Podemos también seleccionar varias celdas que estén juntas y combinar esas celdas para hacer una sola celda de un tamaño más grande. De esta manera nosotros podemos ir configurando nuestra tabla de manera que nos quede con las opciones que nosotros necesitemos para nuestro texto. Podemos nosotros ajustar el texto que tengamos dentro de nuestra tabla con estas opciones de alineación, ¿sí? Si nosotros colocamos un título y suponiendo que nuestra fila es de este tamaño, nosotros podríamos ajustar para que ese texto esté alineado a la parte superior, alineado a la parte inferior o centrado en la altura de la fila. También podríamos ajustar ese texto a la izquierda, ajustar ese texto a la derecha o centrado dentro de la columna. Podríamos nosotros también definir en qué dirección queremos que el texto se visualice dentro de nuestra celda. Podemos girar el texto 90 grados, girar el texto 270 grados o que se vea de forma apilada, que esta opción se ve mejor cuando nosotros tenemos más grande nuestra celda, nuestra fila, para que pueda quedar de esta forma. Entonces son las opciones que nosotros tenemos para poder configurar de alguna manera el texto que vamos a colocar dentro de nuestras tablas. Para que nosotros podamos escribir texto dentro de nuestras tablas, ¿sí? Solo tenemos que colocarnos en la celda donde queramos escribir y teclear el texto que queramos escribir, ¿sí? Colocarnos en la celda que queramos escribir y teclear el texto. Nosotros podemos tener diferentes configuraciones en nuestros textos. ¿Ok? Nosotros inclusive podríamos seleccionar un texto de alguna celda, copiar ese texto, ¿sí? Aquí podríamos utilizar la opción copiar, esta opción de copiar, o con control C de nuestro teclado, irnos a otra celda y en esa celda dar control V o la opción de pegar para que ese texto también se coloque en las celdas que nosotros necesitemos. Nosotros también podemos copiar y pegar texto de otras celdas o de algún otro lugar como internet o un documento que necesitemos pasar partes del texto a nuestra tabla. Y podemos nosotros configurar cada uno de estos textos de manera diferente. Si nosotros seleccionamos el texto dando doble clic, podemos seleccionar todo el texto o dando clic y sin soltar arrastrando. Nosotros tenemos un submenú que nos aparece donde nosotros podemos configurar el formato del texto. Pero aquí en la parte de inicio, en el menú inicio, tenemos la herramienta fuente. Aquí también nosotros podríamos elegir diferente tipo de letra, ¿sí? Y tamaño de texto para cada uno de los cuadros, ¿sí? Puede ser diferente tamaño de letra para cada uno de los cuadros que nosotros tengamos. Entonces nosotros podemos ir configurando nuestro texto y nuestra tabla de diferentes formas, ¿sí? Utilizando las herramientas de texto. Si nosotros necesitamos ajustar nuestra tabla dentro de nuestra diapositiva, nosotros podemos dar clic en la tabla y al momento que nos aparezca la opción o el puntero de nuestro ratón con unas flechas que están en las 4 direcciones, nosotros podemos dar clic ahí y podemos mover nuestra tabla a cualquier parte de nuestra diapositiva. De esta manera podemos colocar la tabla en cualquier espacio que nosotros necesitemos. Si nuestra tabla necesitamos que ocupe todo el espacio de nuestra diapositiva, nosotros podemos en las opciones de los botones
de las orillas de nuestra tabla, ¿sí?, que aparecen cuando nosotros las seleccionamos, nosotros podemos irnos a cualquiera de ellos para poder en ese momento dar clic y sin soltar poder arrastrar y hacer más grande nuestra tabla a lo ancho o a lo largo, ¿sí?, y poder ajustarla dentro de nuestra diapositiva. Siempre es importante conocer que si el texto es muy grande, ¿sí?, tendríamos que primero hacer más pequeño el texto para poder ajustar nuestra tabla, ¿sí?, porque de lo contrario no podríamos hacerlo más pequeño. Hagamos un ejemplo. Si nosotros tenemos este texto y este texto ocupa mucho espacio, ¿sí?, aquí está, miren, ya nuestra diapositiva queda sobrepasada por la tabla, ¿sí? La tabla ya es más grande que nuestra diapositiva, por lo tanto, pues no podríamos de alguna manera, si tuviéramos lleno de texto, pues hacer un poco más pequeño nuestra tabla, porque el texto ocupa todo el espacio. Entonces, de esta manera no podemos hacer más pequeña nuestra tabla. Tendríamos que ir reduciendo nuestro texto en tamaño, en forma, para que posiblemente podamos nosotros ir ajustando nuestra tabla. Podemos ajustar cada una de las filas o podemos ajustar cada una de las columnas cuando nos aparece el cursor con esta forma, que parecen dos flechas y unas líneas. Es para ajustar aquí las filas o para ajustar aquí las columnas. Dando clic y sin soltar podemos ir ajustando cada una de ellas. De esta manera podemos nosotros ir ajustando nuestra tabla para que quede de una manera organizada y con un buen formato. Espero que este video les sea de utilidad para poder utilizar las tablas dentro de sus presentaciones de PowerPoint. Hasta el próximo video.